El secreto para ganar más partidas de ajedrez, el método para evitar errores, tener una buena capacidad de cálculo. Pero, más importante aún, tener un buen sistema de cálculo, que es precisamente lo que te traigo en este vídeo. Una especie de algoritmo mental muy sencillo que te va a permitir calcular más rápido y mejor. Tanto si tienes un nivel de 500 puntos como de más de 2000. Te voy a enseñar conceptos y técnicas de cálculo como pueden ser las señales, la fuerza, las jugadas candidatas, los puntos de parada o las salidas de emergencia. Y no me enrollo más porque este es quizás uno de los vídeos más útiles y prácticos de todo el canal, así que empecemos. Lo primero es saber que durante una partida no tenemos que estar calculando en todas las posiciones, al menos no de forma metódica y utilizando el máximo de nuestras capacidades, ya que es un proceso que consume muchísima energía y tampoco es que tenga mucho sentido. Así que el primer paso de este sistema es saber cuándo hay que calcular, y es que solo debemos calcular cuando percibamos una señal. Una señal es una circunstancia en la posición que nos alerta de que puede suceder un acontecimiento táctico. Normalmente se trata de un defecto en la posición o de una amenaza. Esto puede ser desde un patrón de mate, hasta un concepto estratégico, hasta una debilidad en la posición de tu rival, o, el caso más típico y el primero que vamos a ver, la debilidad en el rey de tu oponente. Miremos esta posición. Estamos jugando con las piezas blancas y en este momento esta señal que os decía es muy pero que muy clara. Y es que el rey de las negras está en el centro del tablero y además está en una posición que podemos atacar fácilmente, ya que tenemos las piezas de una manera muy activa. La dama en D6, coordinada con el alfil en A3 para entrar en cualquier momento, y el caballo en B5 que se puede unir a la fiesta fácilmente, y todo aparenta que estamos en disposición de empezar a calcular y buscar un bonito remate para acabar esta partida. Aún así, podemos ver claramente que las negras de momento lo tienen todo muy bien defendido. El caballo en D5 está controlando tanto cualquier entrada por E7 como la entrada del caballo por C7, que además está reforzada por la torre de C2. Y aunque tenemos el alfil coordinado con la dama, parece difícil poder aprovecharlo al menos por ahora. Así que antes de empezar a divagar y pensar de forma desordenada pues qué jugada podríamos hacer en la posición, vamos a utilizar la siguiente técnica, que es la que nos va a permitir navegar por las jugadas y encontrar la mejor opción posible, que es utilizar el ranking de la fuerza de las jugadas. Y es que no todas las jugadas tienen la misma fuerza, y lo que vamos a hacer es definir un ranking para ir calculando las jugadas en ese orden y asegurar que encontramos la mejor jugada. Vamos a ordenar el tipo de jugada en base a cuánto limita las opciones de tu rival. Por ejemplo, la jugada de más fuerza sería la jugada que da jaque mate o ahoga al rey rival, ya que le limita exactamente a 0 jugadas. Pero por supuesto esto no lo vamos a incluir en el ranking, ya que le estamos dando jaque mate, no hay nada que calcular, simplemente estamos acabando la partida. Así que vamos a continuar con las siguientes jugadas. La jugada con más fuerza en nuestro ranking va a ser el jaque, ya que fuerza a nuestro rival a defenderse o a mover el rey. Por tanto, sus opciones van a ser muy limitadas. La siguiente va a ser la amenaza de mate, ya que le va a obligar a defenderse del mate. Lo siguiente van a ser las capturas, ya que estas van a forzar a que nuestro rival recapture o haga alguna jugada que permita una amenaza de igual valor o mayor a la captura que hemos hecho. Por tanto, también le limita bastante sus opciones. Y la siguiente que vamos a revisar son las amenazas, las jugadas que crean una amenaza que nuestro rival tiene que defender. Así que, habiendo definido este ranking de la fuerza, vamos a aplicar este orden a la hora de calcular en la posición a ver si encontramos cómo imponernos con las piezas blancas. Por tanto, empezamos calculando los jaques, como hemos dicho. ¿Qué jaques tenemos en esta posición? Tenemos, por ejemplo, una jugada como podría ser caballo C7 jaque, aunque rápidamente vemos que nuestro rival, la está protegiendo y parece que esta jugada no lleva nada, aparte de perder el caballo. Y los otros jaques que tenemos en la posición serían la jugada dama E7, que parece que de momento tampoco lleva nada, y dama F8, que parece que tampoco. Aún así, antes de pasar a las siguientes jugadas del ranking, vamos a calcular con un poquito más de profundidad los jaques de la posición, para asegurarnos que no haya alguna idea oculta que no hemos visto que quizá nos lleve a la victoria. Por cierto, para que sea más sencillo seguir el vídeo y más educativo, voy a ir haciendo las jugadas mientras las voy explicando, pero entiende que en una partida lo vas a tener que calcular mentalmente, ¿vale? Así que, sigamos. Bueno, yo empezaría calculando la jugada dama E7. ¿Por qué? Pues porque estoy dando un jaque con la pieza de más valor, la dama, y por tanto es quizás con la que más daño pueda hacer. Pero la verdad es que parece un suicidio, ya que mi rival puede simplemente jugar caballo por E7 y estoy perdiendo la dama de forma muy tonta. Pero rápidamente veo que ahora ha aparecido un golpe táctico que antes no tenía, que es la jugada caballo D6 jaque, ya que antes no podía darlo al tener la dama en D6. De hecho, caballo D6 jaque fuerza a mi rival a jugar rey F8, y ahora la verdad es que sí que tengo que dejar de calcular, ya que no tengo ningún jaque con el que seguir ni parece que pueda aprovechar más la posición.
Pero esto no es algo negativo, es algo muy, pero que muy positivo, ya que cada jugada que calcule en la posición me está dando cierta información y me está enseñando temas tácticos que quizá estaban ocultos en la posición que pueden hacer mucho daño a mi oponente. Es que ahora, si volvemos a la posición inicial, puedo pensar, bueno, dama e7 no, pero podría dar otro jaque y liberar esa casilla para mi caballo quizá en una mejor circunstancia. Por tanto, voy a intentar calcular el otro jaque con la dama que tengo en la posición, que es la jugada dama f8 jaque, la cual fuerza a mi rival a jugar torre por f8 y ahora puedo dar este jaque con caballo d6. De manera que el rey de las negras está muy pero que muy encerrado, ya que solo tiene una casilla a la que moverse, la casilla e7. Por tanto, una vez se mueva, encima voy a poder utilizar este caballo para dar un jaque a la descubierta y quizá pueda recuperar material o, gracias a las pocas casillas que tiene el rey negro, dar jaque mate. Y es que ahora simplemente tengo que utilizar la técnica de las jugadas candidatas, que son esa serie de jugadas en la posición que creo que son las más prometedoras y en las cuales me tengo que centrar para calcular. Por ejemplo, en la posición inicial, las jugadas candidatas eran caballo c7, dama e7 y dama f8 jaque. Y en este caso las jugadas candidatas son todas las descubiertas de este caballo. Por ejemplo, caballo b7, caballo b5, caballo c4 y así con todas las jugadas de caballo. Así que empecemos a calcularlas. Primero, caballo b7 jaque. Bueno, es una jugada interesante, ya que estoy dando jaque con el alfil y como mínimo voy a recuperar la dama. Así que ya tengo una jugada que, bueno, al menos recupero la dama, aunque parece que me voy a quedar con material de menos. Así que caballo b7 a priori no parece ser la jugada. Caballo b5, 3/4 de lo mismo. De hecho, ahora se puede incluso tapar de torre y parece que no puedo continuar con el ataque. Caballo e4, igual. Y caballo f5 pinta muy bien, porque es un jaque doble. Le estoy dando jaque con el alfil y con el caballo. Por tanto, el rey solo tiene una sola jugada, que es la jugada rey e8. Y ahora puedo ver rápidamente que la jugada caballo por g7 es jaque mate. Bonita combinación de mate, ¿verdad? Pues la hemos encontrado simplemente utilizando estas dos primeras técnicas de cálculo que te voy a enseñar. Y ahora, antes de pasar a la segunda fase de este método de cálculo, que es la fase en la que ya hemos encontrado las jugadas que tenemos que calcular y nos centramos en calcular de forma rápida y eficiente la mejor continuación, vamos a ver otro ejemplo de cómo aplicar este concepto de las señales y el ranking de la fuerza de una manera aún más espectacular que este ejemplo y que realmente te asegure que puedes aplicar de forma correcta esta parte del sistema, ya que de qué va a servir calcular muy bien o muy eficientemente si no estás calculando las jugadas que tienen potencial para llevar a la victoria. En este caso jugamos con las piezas negras y también tenemos una señal muy pero que muy clara, el débil rey de las blancas. En este caso el rey sí que está enrocado, pero está igual de débil que en el caso anterior, si no más. De que fíjate, tiene el enroque fianchetado, pero su alfil de casillas blancas está fuera del enroque y somos nosotros los que estamos controlando precisamente esta diagonal, la cual además nos permite entrar con el caballo, quizá en algún momento poder coordinar la dama y el alfil por esta diagonal para dar jaque mate y por tanto nos da una clarísima señal de que aquí puede haber un golpe táctico que decida la partida a nuestro favor. Así que con esta señal identificada apliquemos nuestro ranking de la fuerza. Empecemos. Jaques. ¿Tenemos algún jaque en la posición? Sí, tenemos una jugada caballo f3, que además es una jugada muy prometedora, ya que si las blancas no capturan con el alfil, van a volver a mover el rey a una posición en la que vamos a poder hacer alguna descubierta y vamos a dar un jaque que probablemente sea ganador. Por ejemplo, si juega rey g2, como mínimo podemos jugar caballo por d4, jaque con el alfil y a la siguiente nos comemos la dama. Por tanto, parece que caballo f3 pinta muy bien y además obliga a nuestro rival a jugar alfil por f3, tras lo cual podemos jugar dama por f3 y ya vemos que rápidamente estamos coordinando la dama con el alfil para dar un mate por g2 o por h1. El problema es que aquí las blancas se pueden defender con la simple jugada e4. Ahora están cortando la actividad del alfil y se queda la dama sola en el ataque que, como ya sabemos, sin ayuda de otra pieza no va a poder ganar. Por tanto, en este caso parece que los jaques no son los que nos van a dar la victoria. Así que sigamos calculando por la siguiente jugada en este ranking de la fuerza, que serían las amenazas de mate. ¿Podemos dar alguna amenaza de mate en esta posición? Sí, podemos hacer una jugada que amenaza mate, que es la jugada dama f3. Una jugada, una vez más, que parece suicida, pero que está amenazando mate en g2 y en h1. Así que las blancas tienen que hacer algo para defenderse. Y por supuesto, la única opción que tienen es jugar con alfil por f3, ya que si no capturan la dama y simplemente hacen como antes e4 para evitar la coordinación del alfil con la dama, van a recibir mate en g2, ya que ahora, al no haber sacrificado el caballo sigue en h4 y está apoyando esta entrada de jaque mate. Por tanto, tras dama f3,
Solo tenemos que calcular la jugada alfil por F3, ya que cualquier otra damos mate a la siguiente. Caballo por F3 y ahora forzamos al rey a irse a estas casillas desde las cuales podemos dar un jaque a la descubierta. Por ejemplo, se puede ir a la casilla G2 y ahora simplemente podemos hacer caballo por D4, jaque a la descubierta y una vez se mueva o se tape, vamos a recapturar la dama y hemos ganado un montón de material que es más que suficiente para dar la partida por ganada o como mínimo para tener una ventaja decisiva. Como ves, la identificación de las señales junto a un buen uso del ranking de la fuerza es la clave para encontrar la mejor jugada, ya que esta combinación nos permite encontrar una serie de jugadas candidatas muy pero que muy prometedoras, que son el fundamento del cálculo de variantes. Y esto es solo el principio. Como ya te he adelantado, ahora vamos a ver otra parte importantísima, que es donde utilizamos una serie de técnicas y métodos que nos permite que nuestro cálculo sea rápido y preciso. Mira, la precisión es muy, pero que muy importante. Es muchísimo más decisivo ser capaz de calcular bien pocas jugadas, por ejemplo, 2 o 3 jugadas, que ser capaz de calcular variantes muy, pero que muy largas, ya que un error en la séptima o octava jugada del cálculo se puede solucionar antes de llegar a esa posición. En cambio, un error en la segunda jugada de cálculo es simplemente un error decisivo. Es por eso que para este ejemplo vamos a definir lo que se conoce como el árbol de variantes, una manera de hacer un símil o una idea mental de lo que serían las variantes de estas jugadas candidatas que he definido, de manera que sea más fácil de analizarlas sin volvernos locos y perdernos calculando una jugada después otra y después otra sin que lleguemos a ninguna conclusión. Veamos esta posición, que es más difícil de resolver que los ejemplos que hemos visto anteriormente, y de paso te voy a enseñar el proceso mental que utilizan los grandes maestros para encontrar jugadas que parecen imposibles en la posición, esa típica que al día siguiente salen todos los resúmenes diciendo mira qué pedazo de jugada no acaba de hacer, y veas cómo, siguiendo este sistema, vas a hacer el proceso mental lógico y natural para encontrar esos jugadones. Empecemos como los ejemplos anteriores, identificando la señal de la posición, la cual, una vez más, está muy pero que muy clara, la debilidad del rey. Como ya he dicho, es el caso más típico y además el mejor para poder explicarte en qué consiste este método. Por tanto, con la señal identificada vamos a empezar a calcular con nuestro orden de jugadas. Lo primero, los jaques. ¿Qué jaques tenemos en esta posición? Bueno, básicamente, jaques que tengan sentido, que no pierdan, serían la jugada dama F8 jaque, la jugada dama H4 jaque, la jugada alfil C5 jaque, y bueno, luego el jaque que nos gustaría hacer, ¿no? Que sería la jugada dama D8, que estaría dando jaque mate al rey, si no fuera porque simplemente nos pueden capturar la dama y estamos perdiendo inmediatamente. Pero bueno, esta la podemos descartar. Así que tenemos 3 candidatas, dama F8, dama H4 y alfil C5. Empecemos calculando por una de ellas, por ejemplo, por la jugada dama F8. ¿Por qué? Pues porque es la que más restringe las opciones de nuestro rival. Es decir, dama F8 le fuerza a una única jugada, que es la jugada rey F6. Y ahora podemos seguir calculando con nuestro método. Jaques. ¿Qué jaque prometedor tenemos en esta posición? Bueno, pues la jugada dama H8. Y aquí tiene la jugada rey F5 y la jugada rey E7. Además de taparse de torre, pero bueno, esta parece un poquito más débil que las anteriores. Así que veamos, ¿qué pasa si el rey sale a la aventura e intenta escapar de nuestros jaques y huir? Bueno, en este caso podemos continuar. Dama H5 jaque y ahora, tanto si vuelve a F6, es decir, como si se arrepiente e intenta esconderse otra vez, vamos a poder jugar simplemente con la jugada dama H4 y dar jaque mate a la siguiente. Tanto si juega torre G5, donde simplemente capturamos y damos mate, como si juega rey G7, donde ahora el mate viene por H8, o si prefiere jugar con rey E5, donde el mate viene en F4. Así que parece que en esta rama del árbol de variantes que estamos calculando en orden, el rey no puede intentar volver a esconderse. Por tanto, lo único que puede hacer es seguir huyendo. Rey E4, pero ahora simplemente dama F3 jaque, rey D3, movemos el alfil a cualquier casilla y estamos dando jaque mate. Y si tras dama F3 simplemente vuelve a rey E5, estamos en una posición que ya conocemos y podemos jugar dama F4 y dar jaque mate. Vale, perfecto. Ya hemos hecho el primer cálculo. ¿Qué conclusión tenemos que sacar? Bueno, tenemos que sacar que si tras la jugada dama H8 nuestro rival intenta salir a la aventura con rey F5, va a perder. Por tanto, ya sabemos que aquí tenemos una victoria si se lanza a escaparse. ¿Y qué sucede si vuelve a E7? Volvemos a estar en la posición inicial, es decir, la posición en la que hemos empezado el problema y hemos empezado con la jugada dama F8. Por tanto, podemos ver que si juega rey E7, como mínimo vamos a conseguir tablas. Es decir, con la línea de dama F8 seguido de dama H8, vamos a conseguir en el peor de los casos tablas. Y esto se llama una salida de emergencia.
Es decir, estamos calculando en una posición en la que tenemos pieza de menos, que creo que no lo he dicho, pero si contamos el material tenemos caballo de menos, estamos consiguiendo las tablas. Así que ya podemos respirar tranquilos y decir, vale, la partida no la voy a perder. Es más, si mi rival se vuelve loco y se envalentona, igual hasta gane. Perfecto. Aquí, si estuviéramos en una partida, por ejemplo, y nos quedara poco tiempo, podríamos incluso lanzarnos y jugar esta jugada, ya que sabemos que al menos conseguimos las tablas y listos. Pero si disponemos de suficiente tiempo como para seguir calculando, podemos seguir en nuestro árbol de variantes de forma ordenada para ver si hay alguna jugada que lleve a la victoria. Sigamos. ¿Cuál es la otra opción o el otro jaque que más limita las opciones de nuestro rival? Bueno, la jugada alfil C5, otra de nuestras jugadas candidatas. En este caso, nuestro oponente solo tiene una jugada, alfil por C5. Y ahora, bueno, parece que no hemos conseguido progresar mucho, ya que si simplemente jugamos dama F8 vamos a entrar en una versión inferior a la que acabamos de calcular, ya que es lo mismo pero con pieza de menos, y si simplemente recapturamos nos encontramos con el problema de que nos están dando jaque mate en 1. Y es que no nos olvidemos, nuestro rival también juega y tenemos que tener en cuenta también sus jugadas candidatas. Por tanto, alfil C5 la podemos descartar y podemos ir ya a nuestra tercera jugada candidata, que es la jugada dama H4. Y aquí las negras tienen dos opciones, F6 o torre F6, ya que el rey no lo puede mover. Vamos a calcular primero, por ejemplo, F6. Y aquí vemos rápidamente que ya estamos ganando. Tenemos dama H7 jaque, torre G7 y dama por G7. No hace falta que sigamos buscando. Jaque mate. Perfecto. ¿Y cuál es la otra opción contra dama H4? Pues torre F6. Y ahora veo que no tengo ningún jaque en la posición. Así que tengo que seguir pensando en orden de fuerza. Amenazas de mate. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, la jugada dama H8. Vuelvo a esta casilla y ahora estoy amenazando dama F8, jaque mate, ya que el rey no se puede escapar. El problema es que, como mínimo, mi rival podría hacer la jugada torre G6 y volver a la posición inicial, por lo que no estoy consiguiendo absolutamente nada. Lo siguiente sería analizar las capturas, pero aquí no tiene ningún sentido, ya que la única captura sería dama por F6 y no parece que lleve a nada más que a la derrota. Así que continuemos. Amenazas. ¿Qué amenazas se me ocurren? Bueno, se me ocurre la verdad la jugada alfil G5, que me parece una jugada muy prometedora, ya que está clavando la torre de F6 y nos va a permitir capturarla en la siguiente jugada, ya que nuestro rival no puede defenderla. El problema es que hay que recordar que nosotros también tenemos la torre C8 en el aire y nos pueden contestar simplemente alfil por C8 y aunque ahora juguemos alfil por F6, la negra juega en rey D7 y la verdad es que se nos va a escapar. Así que podríamos pensar, bueno, está claro que la jugada dama H4 no lleva nada. O quizá es que tengo una jugada aún mejor que alfil G5 y simplemente no la estoy encontrando. En este caso, insisto, como ya he dicho antes, ya hemos encontrado una línea en la que conseguíamos hacer tablas. Por tanto, estamos haciendo este cálculo relajado. Y si ahora sí que estamos en el caso de que ya no nos queda nada de tiempo, podemos simplemente lanzarnos a la jugada dama F8 y repetir la posición hasta conseguir las tablas. Pero si disponemos de tiempo para calcular, aquí podemos hacer uso de otra técnica importantísima, la técnica del punto de parada. El punto de parada es un momento en el cálculo de variantes donde hemos llegado a una posición donde no tenemos una jugada que sea realmente decisiva o no la estamos encontrando. O quizá estamos en un momento en el que tenemos muchísimas opciones y tenemos que elegir con cuál continuar. Y lo que hacemos es fijar esa posición en nuestra mente. Es decir, aquí no tiene mucho sentido porque estoy moviendo las piezas en el tablero, pero si lo estuvieras haciendo mentalmente, lo que tendríamos que hacer es encontrar la diferencia de la situación de las piezas en el tablero en comparación con la posición inicial. Es decir, en este caso, la diferencia sería que la dama en vez de estar en H8 está en H4 y que la torre en vez de estar en G6 está en F6. Y empezamos a calcular jugadas desde esa posición, sin que cada vez que tengamos que calcular empecemos a pensar, bueno, dama H4, torre F6, vale, era aquí, si era este momento, ahora tengo estas opciones. De manera que ahorramos un montón de tiempo y de energía. Además, en muchos casos, como es este, esta foto mental de la posición nos va a ayudar a encontrar ideas brillantes y que están totalmente ocultas en la posición. Y es que si hemos comparado la posición inicial con esa posición, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. La primera es que ahora el rey está encerrado, es decir, no se puede mover, ya que al estar la torre en F6, este rey no tiene a dónde moverse, es decir, cualquier jaque sería jaque mate. Y lo otro es que ahora la dama desde H4 está amenazando el alfil de B4, que de momento está defendido. Pero nos da la idea de que si combinamos el hecho de que el rey no se puede mover con un jaque precisamente desde B4 o desde cualquier punto de esta diagonal, va a ser jaque mate. De manera que pensamos, ojo, si aquí pudiera desviar la dama, a la siguiente me capturo el alfil y estoy ganando la partida. Así que empiezo a pensar maneras de desviar la dama. Y esto es otra señal. Es decir, he encontrado un defecto en la posición
que el rey no tiene a dónde moverse y estoy intentando explotarlo. Así que es probable que se me ocurra la jugada alfil b6, una jugada que busca desviar la dama, es decir, te invito a que captures el alfil, de manera que ahora puedo recapturar tu alfil con jaque y una vez te tapes de dama, la casilla que sea, la capturo y te doy jaque mate. El problema, por supuesto, es que tras alfil b6 las negras no están obligadas a recapturar de dama y pueden simplemente jugar a por b6 y ahora la dama no puede capturar el alfil y es probable que simplemente haya perdido una pieza. Así que aquí lo que haríamos sería acabar el cálculo de la jugada dama h4 y volver por tanto a la posición inicial. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta búsqueda de una combinación ganadora? Pues lo que vamos a hacer es utilizar toda esta información que hemos recopilado analizando este árbol de variantes de jugadas candidatas para intentar ver si existe otra jugada candidata, una jugada inicial que no hayamos tenido en cuenta y que permita aprovechar estos detalles tácticos que hemos descubierto para poder imponernos. Y es que es muy normal y muy típico que la mejor jugada de la posición no esté en las jugadas candidatas que empiezas pensando, ya que a veces es una jugada secundaria o una jugada un poco extraña, la cual solo puedes encontrar si recopilas suficiente información siguiendo este orden de jugadas y estas jugadas candidatas iniciales que te hacen descubrir todas estas ideas ocultas. ¿Vale? ¿Y qué hemos aprendido en este análisis que podamos aplicar en la posición inicial? Pues varias cosas. La primera de todas, que si el rey sale a la aventura por f6, f5, le vamos a dar jaque mate con la dama. Perfecto. El problema es que no hemos encontrado una manera de forzarle a que el rey salga para poder darle mate. Y segundo, hemos descubierto una manera de forzar a que el rey se quede encerrado, ya que hemos encontrado una línea que tras dama h4 forzaba a torre f6 y dejaba al rey sin casillas. Así que quizá por ahí sí que podemos encontrar una jugada ganadora. Por tanto, ahora lo que deberíamos de hacer es buscar las siguientes jugadas en el ranking, amenazas de mate, capturas, que permitan explotar estas ideas que acabamos de ver. Pero también podemos utilizar otra técnica importantísima a la hora de calcular, que es el cambio en el orden de las jugadas. Verás, pero muchas veces una combinación que no funciona se puede hacer funcionar si simplemente cambias el orden de jugadas, ya que es una manera de llegar a la misma posición a la que quieres llegar, pero habiendo forzado a tu oponente a jugar de una manera concreta que te permita explotar ese defecto en su posición que has encontrado analizando. Y si utilizamos esa técnica, ¿qué jugada se nos puede ocurrir? Pues evidentemente la jugada candidata alfil b6, una jugada de absoluta locura en esta posición, pero la cual ya tenemos clarísimamente en mente la idea con la que nos queremos imponer. Y es que ahora alfil b6 no es tan evidente como cuando teníamos la dama en h4. Por ejemplo, aquí las negras ya se podrían equivocar fácilmente y jugar dama por b6, y ahora ya sabemos que estamos ganando. Dama h4 jaque, si f6, dama h7, sabemos que da mate, no hace falta ni calcularlo, única jugada torre f6 y simplemente dama por b4 jaque, y ahora se tape donde se tape, por ejemplo en c5, capturamos y estamos dando jaque mate. Perfecto, pero ya hemos visto que tras alfil b6 las negras también pueden capturar con a por b6. Pero ahora es totalmente diferente y es que ahora tenemos la dama en h8 y por tanto ahora al hacer a por b6 las negras están bloqueando la defensa de la dama de la casilla de 8. Esta jugada inicial que queríamos hacer desde el principio ya que era jaque mate. Por tanto jugamos dama de 8 y estamos dando jaque mate. Fíjate cómo siendo metódicos y siguiendo este sistema hemos encontrado una espectacular jugada que podría salir en todos los resúmenes del día siguiente. La jugada alfil b6, que fuerza el mate en pocas jugadas. Y así es como estos grandes maestros encuentran estas jugadas imposibles y como te acabo de demostrar, es algo que tú mismo podrías hacer en tus propias partidas. Y ahora, precisamente para que puedas aplicarlo, quiero darte 3 tips finales que te van a ayudar a hacerlo. Pero antes vamos a hacer un rápido resumen de todo lo que hemos visto, ya que admito que el proceso ha sido un poco denso. Vamos a ver cómo hemos solucionado esta posición y cómo hemos encontrado la jugada correcta haciendo uso de todas las técnicas y conceptos que hemos visto en el vídeo. Primero de todo, hemos visto la señal de que el rey estaba débil. Hemos planteado las jugadas candidatas en base al orden de la fuerza. Dama f8 jaque, dama h4 y alfil c5 jaque. A continuación, hemos calculado estas jugadas, hemos ido navegando por este árbol de variantes, hemos encontrado una salida de emergencia, que era la línea con dama f8 y dama h8, consiguiendo las tablas, por tanto ya relajándonos y diciendo, vale, aunque tengamos pieza de menos, no vamos a perder. Y después hemos hecho un punto de parada tras dama h4 y torre f6, ya que parecía una posición bastante compleja en la que no conseguíamos encontrar una jugada que llevara a la victoria, y ahí, haciendo esta técnica, hemos conseguido encontrar el detalle
táctico de la posición, que era esta idea de desviar la dama para traer la dama por b4 y dar jaque mate. Hemos visto que no funcionaba, hemos vuelto a la posición inicial y hemos calculado una nueva jugada candidata a través de la técnica del cambio de orden, donde hemos visto que quizá podíamos hacer la jugada a alfil b6 al principio y de esta manera forzábamos a que la dama se moviera y pudiéramos dar este jaque mate o que capturara de peón y por tanto ya pudiéramos entrar por d8 y dar el mate. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, de verdad, mi más sincera enhorabuena, eres una persona con la determinación necesaria para implementar esto en tus partidas y dar este siguiente salto. Así que, como ya te he dicho, te voy a dar estos 3 tips finales para que lo puedas hacer de una manera más fácil. El primero es que mejores tu nivel de juego para que así esta técnica sea aún más y más efectiva. Y para ello te doy 2 opciones muy sencillas. La primera es que practiques y hagas el máximo de ejercicios tácticos por tu cuenta y así puedas ir practicando este sistema de cálculo y lo vayas interiorizando. O incluso algo mejor que hacer estos ejercicios, que es hacer estos ejercicios en compañía de alguien que va a aplicar este sistema de cálculo. Y es que te invito a que te pases por los directos semanales que hago en este canal, donde suelo hacer sesiones de entrena y juega conmigo, en la que estamos al menos durante una hora resolviendo ejercicios y en el que yo os voy guiando para encontrar la solución y además siguiendo esta metodología de cálculo. Por tanto, una buena manera de que lo practiques y además puedas asegurarte que lo estás haciendo de la forma correcta. Así que simplemente suscríbete al canal y así te aseguras que no te pierdes ninguno de estos directos. El segundo tip, y aquí déjame que te haga un poquito de autopromoción, es que te hagas miembro de este canal, que es algo más que ser suscriptor. De hecho, es el botón que está al lado de suscribirse. De esta manera vas a poder disfrutar de muchísimas ventajas, pero entre ellas, y relacionadas con el tema que estamos hablando, el cálculo, vas a recibir cada semana un ebook de ejercicios para que puedas ir resolviendo problemas donde puedas aplicar este sistema de cálculo. Pero es que, además, es importante, si te haces miembro VIP, vas a poder acceder al curso que estoy lanzando, que durante las próximas semanas voy a ir ampliando, orientado específicamente a mejorar tu capacidad de cálculo utilizando este sistema que acabamos de ver. En él vamos a profundizar en todas estas técnicas que hemos visto, de manera que puedas eliminar los errores más típicos y mejores tu capacidad de visualización. Si quieres saber más información, ya sabes, tienes el botón al lado del de suscribirse y si no, te dejo en el comentario fijado un enlace al vídeo donde te explico todas las ventajas. Y finalmente, el tercer tip, y no por ello menos importante, es un tip enfocado totalmente a que mejores tu capacidad de percepción de estas señales, que como ya hemos visto es la clave para que puedas encontrar una serie de jugadas candidatas que te lleven a la victoria. Y se trata de que te veas este vídeo que está apareciendo por pantalla, en el que te voy a enseñar los 20 patrones de mate más importantes que existen, ya que esto lo que va a hacer es que seas capaz de identificar una serie de señales que llevan al jaque mate, así que las señales más importantes de todas. Espero que te haya sido útil el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.